Vamos a ver esto de esta forma. Si el voltaje de alimentación eléctrica es 110 voltios de corriente alterna que el fabricante nos pide para este motor, por ejemplo, o para otro motor de otro tipo de capacidad de cualquier neverita, entonces la caída de tensión, dice el fabricante que él tolera de 110 a un mínimo de 85 voltios en el peor de los casos, y a un máximo de 130 voltios en el peor de los casos. Así que el voltaje normal con el que el diseñador, el fabricante nos pide para que este compresor trabaje al 100% es 110 voltios. Perdón, 110 voltios más o menos el 5%, ¿verdad? Que no se nos olvide, más o menos el 5%. A esto se califica como normal. Ese es el voltaje que necesitamos para un motor o un compresor de nevera. En el peor de los casos, como les decía, tenemos que, si el voltaje tiene una caída estamos hablando de 25 voltios para los 85, si él cae a unos 85 voltios, compresores de este tamaño, de un cuarto, de un tercio o más de un tercio, van a tener mucho problema para arrancar. Es probable que no puedan a lo mejor del todo arrancar ni con la ayuda de estabilizadores de voltaje ni de capacitores de arranque. Pero si son neveritas de un quinto, de un sexto o menos, el voltaje de 85 voltios es posible que lo puedan tolerar con la ayuda de un capacitor de arranque. Así que eso sería el mínimo con el cual el motor, este motor, en el caso de un sexto, un quinto o menos, va a poder estar girando. Pero si el voltaje baja mucho, baja a 80, por ejemplo, 83, las velocidades del rotor disminuyen, pierde fuerza el campo magnético y por eso él se apaga, se detiene, sube el amperaje y el térmico manda a parar el motor para que no se queme. En el caso del máximo de voltaje, tenemos 130 voltios, es el diseño del fabricante máximo. De pronto vamos a tener un voltaje muy alto, más allá de los 110, más allá de los 125, y los 130 voltios es lo que él va a tolerar como máximo dentro del rango normal de trabajo. Así que cuando tengamos 130 voltios, él va a estar al máximo y no va a dar problema. Si él supera los 130 voltios, entonces esto va a causar que exista demasiados voltios para el devanado. Él no fue diseñado para más de 130 y en pocos días lo puede comprometer en su vida útil o lo puede dañar. Eso es para el caso de lo que estábamos viendo de lo que es el voltaje bajo. Ahora, en el otro punto, dice en el quinto y último punto, son 5 en este caso que yo estimo, pienso, considero que deben de ser las 5 formas básicas de bondades que nos proporciona el capacitor de arranque. En este caso, el último sería para prevenir un daño en el devanado. ¿Qué significa eso? Que si un motor, como este es el caso, no trae capacitor de arranque de fábrica, nosotros se lo podemos adaptar para prevenir en el día de mañana que él dé problemas de arranque por bajo voltaje. Porque si la energía eléctrica es baja, entonces en ese sector a lo mejor ese día que reparamos o que entregamos o vendimos el refrigerador no dio problemas, pero si ustedes saben que la energía es baja, sería conveniente por
precaución, para prevenir, instalarle un capacitor de arranque de acuerdo a la capacidad del motor, porque no todos los capacitores de arranque trabajan en todos los motores, no es un uso estándar, cada uno tiene su capacidad recomendada por el fabricante, aunque nosotros podemos variarla y no pasa nada. Es un mito lo que dicen que no podemos poner un capacitor más alto que lo que el fabricante diseña o pide, porque se daña el motor, lo cual yo les puedo decir por mis años de experiencia, que es bastante, que no es cierto. Ustedes pueden poner un capacitor de más microfaradios que el fabricante nos pide para un compresor dependiendo de su capacidad. Por ejemplo, si este es de 1/4, el capacitor de arranque, lo que podemos ponerle puede ser como el pequeño que está acá. Dice que es 130 a 156. Vamos a componer la cámara. Dice que este capacitor es de 130 a 156 microfaradios en 110 voltios de corriente alterna. Así que este capacitor queda perfectamente en este motor de 1/4 que tenemos acá. Pero si ustedes lo quieren cambiar y le quieren poner uno más grande, vamos a ver esto. Aquí lo vemos. Dice que este es de 216 a 259 microfaradios en 110 voltios de corriente alterna. En mi caso, por ejemplo, yo sugiero este para 1/4 y este para 1/5 o menos. Puede ser hasta 1/6, 1/8. Lo he puesto toda mi vida, nunca me ha pasado que se ha quemado. Eso no es cierto. No es cierto que si le ponemos un capacitor más grande que va a dañar el devanado. No es cierto. Ustedes lo pueden poner con confianza, porque por eso tenemos este canal de refrigeración con experiencia, para decir que es cierto y que no es cierto, porque hay cosas que son ciertas, pero hay cosas que son mitológicas. Así que aquí tenemos en su último beneficio que nos proporciona, que puede prevenir un daño en el motor por efectos de bajo voltaje, de caída de tensión. Aquí tenemos la forma en que se conecta el capacitor de arranque. Vamos a imaginarnos los 3 pines: común, start y marcha. Común, arranque y trabajo. Y el capacitor va conectado de esta forma: entre start y running, entre arranque y marcha, va conectado el capacitor de arranque, este que está aquí. Con la diferencia, ustedes se fijan que hay unos puntitos en esta conexión, porque él solamente va a trabajar solamente durante 1 a 2 segundos, lo que dure el torque de arranque, que dura 1 a 2 segundos más o menos, puede durar 3, eso va a depender de ciertos factores, pero el torque de arranque es este. Cuando él comienza a girar, ese es todo su trabajo. El capacitor de arranque se desconecta por la forma en que viene ya diseñado el relay, lo desconecta a la hora de que él arranca y se desplaza. Ya él deja de estar conectado a la red eléctrica, no está trabajando hasta que le toque volver a arrancar al motor. Por eso se llama capacitor de arranque. Así que esa sería la forma, digamos, en que yo puedo aportar mis conocimientos, mi experiencia, y compartir lo que yo creo que debería de ser lo básico en lo que es el capacitor de arranque. En el capacitor de marcha tenemos que, ¿para qué sirven? Bueno, pues mejora el FP, que es el factor de potencia, ahorra energía, enfría el motor, también sirve para que un motor también sirve para que un motor arranque
como en los aires acondicionados monofásicos. Este capacitor de marcha que está aquí, este y este, sirve para que un motocompresor de un aire acondicionado arranque. Él actúa como capacitor de arranque y de marcha a la misma vez, porque sin este capacitor ustedes intentan arrancar un motor con un capacitor de arranque, no trabaja. Entonces él sirve como capacitor de arranque, entre comillas, pero en definitiva él se considera uno de marcha o trabajo más que todo. Ahora, aquí vemos un dato muy interesante que les quiero compartir, y dice la fórmula, una de las fórmulas sencillas, porque hay varias, sobre lo del factor de potencia, que es el que nos ayuda. El capacitor de marcha específicamente es que vamos a dividir la potencia verdadera sobre la potencia aparente, y los resultados tienen que ser más del 0.80 para considerarlo el factor de potencia bueno. Menos de 0.80 es malo. ¿Y esto cómo se consigue? Bueno, la potencia verdadera es la que se consigue con el batímetro. Ustedes compran un batímetro y les va a dar la potencia verdadera, mientras que la potencia aparente es la que medimos con nuestros instrumentos de precisión, como son la pinza amperométrica y el voltímetro. Esto es lo que vamos a ver como potencia aparente, y así que se divide la verdadera sobre la aparente y tenemos un resultado. Si este resultado nos da menos de 0.8 o menos de 0.80, ese sería considerado un factor de potencia bajo. Este tema lo vamos a ver más adelante para que vayamos aprendiendo, porque es importante que todo técnico en refrigeración sepa electricidad básica para refrigeración, que es lo que yo estoy compartiendo en mi canal, en el canal de todos, porque es clave que ustedes sepan qué es factor de potencia. Eso lo tienen que saber como técnicos en refrigeración, aunque sea superficialmente y no detalladamente, porque no somos electricistas, no es nuestra especialidad, pero es importante porque ustedes están trabajando con motores de corriente alterna, y aquí en motores de corriente alterna se mira el factor de potencia, y eso lo vamos a ver en otro video. Yo les voy a explicar, no se preocupen. Así que tenemos que mejora el factor de potencia. ¿Cómo lo mejora? Bueno, la recomendación es poner capacitores de marcha para mejorar el factor de potencia. Así de sencillo. El tema del factor de potencia lo vamos a ver después para no confundir. Ahorra energía. Es un hecho comprobado que cuando ustedes le conectan un capacitor de marcha a un compresor, les va a ahorrar un 20% de energía aproximadamente. Ya hemos hecho videos sobre el tema, ya los hemos demostrado, vamos a volverlo a hacer, no se preocupen para los que no han logrado verlo. Se ahorra energía eléctrica, ahorra energía aproximadamente en un 20% de lo que consume un motor normalmente. Enfría el motor. Sí funciona como un enfriador, porque al consumir menos amperaje, lo que es el devanado, es decir, él se calienta menos, porque recordemos en temas anteriores que los amperios son los que circulan por los cablecitos, y esto sería que si circulan 10 amperios son 10 cositos que van por los cablecitos, pero si circulan 8, entonces hay más espacio y por lo tanto hay menos fricción entre uno y el otro. También sirve para que un motor arranque como en los aires acondicionados. Como les explicaba, estos capacitores de marcha o trabajo son clave, porque sin estos los motores de los aires acondicionados, los motores de los ventiladores de los aires acondicionados, incluso los ventiladores de casa utilizan capacitores de marcha parecidos a estos. Sin esto no trabajan los motores. ¿Por qué? Porque tiene que estar conectado al circuito eléctrico, al devanado,
especialmente a la bobina de arranque. En este caso, como les decía, la bobina de arranque es la que va por dentro en los compresores de refrigeración. Todo ese cablecito delgado que ustedes miran por dentro es la bobina de arranque, y todo este cablecito grueso que ustedes miran por fuera en los devanados de los motores de refrigeración o los motocompresores es el devanado de marcha o trabajo. Ya hemos visto sobre el tema, pero vamos a verlo también más después, porque yo sé que no todos lo han logrado ver, y de eso se trata, de aprender, compartir el conocimiento. Así que con este tema pues creo que vamos a seguirlo viendo, porque es un tema un poco complicado, más que todo para los que se inician, porque no van a dominarlo de la noche a la mañana, pero yo les voy a ayudar en lo posible a que lo entiendan o lo comprendan lo más que puedan, porque cuando uno es técnico en refrigeración es importante tener conocimiento teórico práctico, porque el cliente hace preguntas y si nosotros no tenemos respuesta, no vamos a andar inventando el agua helada, porque vamos a quedar mal. Después el cliente va a topar con otro técnico que sí sabe y nosotros vamos a quedar mal porque mentimos y vamos a demostrar que no sabíamos, y que aparte que no sabíamos, no fuimos honestos en decirle al cliente que no sabíamos, sino que somos capaces de inventar, y eso no es bueno, porque si inventamos en lo poquito, podemos inventar en lo mucho, y eso no lo recomiendo. Hay que capacitarse, hay que tomar cursos en las escuelas técnicas, hay que tomar cursos en los canales de YouTube. Hay muchos canales que yo he estado viendo que son excelentes, yo los recomiendo, y el que quiera tomar conmigo, pues aquí también yo por medio de WhatsApp le puedo enseñar un curso corto para que vayan aprendiendo. No hay problema, solo se comunican a mi WhatsApp y nos ponemos de acuerdo. La conexión del capacitor de marcha permanente o de trabajo es esta. Él se conecta entre start y marcha todo el tiempo. Este sí queda conectado, no se desconecta, a diferencia del de arranque, que este solo trabaja durante 1 o 2 segundos solamente para arrancar al motor. Este queda desde que arranca el motor hasta que se desconecta la energía eléctrica. Este queda conectado al motor trabajando, porque está corrigiendo el factor de potencia. Recuerden ese tema y lo vamos a ver para que vayamos poco a poco fortaleciendo el conocimiento. Recuerden, a los que están interesados en el curso de reparar compresores, vamos a enseñar ese curso pues, para reparar compresores, la parte mecánica, que es esta, lo de las válvulas. Esto se repara, se vuelve a instalar en el bloque o en el bloque, y este compresor puede volver a trabajar muchos años. Incluso lo podemos mejorar, no es por alardear, pero el fabricante no lo deja a arrancar con 500 PSI. La mayoría de los compresores de esta marca Embraco no arranca con 500 PSI. ¿Por qué? No lo sé, ya el fabricante tiene sus decisiones, ¿verdad? No podemos meternos en eso, pero sí lo podemos mejorar nosotros. Yo ya he mejorado compresores que les he calibrado las válvulas y los dejo arrancando con 500 PSI, comprimiendo rápido la compresión y arrancando a cualquier hora. Así que nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por su tiempo. No olviden suscribirse, darle like. Los espero en los comentarios como siempre. Ya saben, pues estamos para servirles. Y cuando quieran, pues podemos ver el tema de los relays, la diferencia entre uno y el otro, y todo lo que sea refrigeración. Ustedes me piden, yo con mucho gusto nos ponemos de acuerdo con el tiempo y vamos a ir siempre hasta donde Dios lo permita. Nos vemos en un próximo video. Será hasta la próxima. Bye bye.